¿Qué tal? Hoy, cuando Ruth de Jesús me propuso venir a hablar, que fue como millones de meses, sobre este tema, claro, en un principio fue como en plan, claro, obviamente, porque los libros son, o sea, obviamente soy psicóloga, soy librera, pues 100% hablamos de esto sin ningún problema, y el otro día me paré a pensar, en plan, bueno, vale, sí, pues voy a ver que voy a contar a esta gente algo que le aporte realmente, o nos abra un poco, entiendo que todos sois estudiantes de psicología, no, hay gente un poco de otras carreras, ¿puede ser? Sí, ¿no? Un poquito de mezcla. Maravilla, porque esto nos viene bien a todos, así que no pasa nada. Pero claro, yo pensando en plan, ¿qué les voy a contar para que se acerquen a esta realidad o puedan entender un poco qué sentido tiene y qué relación hay entre lo que es la psicología y la literatura, cuando son dos cosas que se estudian en facultades diferentes, en cosas distintas, van como, no es que todo el mundo piense que son ¿no? antónimas, pero van en paralelo, nadie se pone a hablar de, ¿no? Y cuando me paré a pensar fue como, uff, ¿qué les voy a contar? Y luego de repente la experiencia fue todo lo contrario. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque en realidad de repente me puse a pensarlo y se me ocurrían tantas cosas que contar, porque en realidad hay tanto lo que hay aquí que era súper difícil y me ha costado tanto elegir la portada del libro que he puesto, el temita que he puesto y la diapositiva que he puesto, que solo tendrá sentido esta charla si salís de aquí con curiosidad a descubrir, porque si no es imposible que abarquemos esta realidad en esta hora y media que tenemos aquí juntos. O sea, es imposible, porque es un mundo extraordinario que espero que os apasione en algún momento. Si no es a través de esta charla, pues en otro momento de vuestra vida os acerquéis a esta realidad, que es el libro, la psicología, pero sobre todo la realidad del ser humano, que es lo que vamos a hablar mucho hoy. Y es por esto que estas dos cosas tienen sentido juntas, porque el libro lo escribe una persona, utiliza a una persona para contar su historia y se la quiere contar a otra persona. Entonces al final los libros hablan de personas constantemente, ¿no? Es un encuentro entre muchas personas, el personaje, el lector y el autor. Entre esas tres personas se crea un diálogo que tiene mucho que ver también muchas veces con ese encuentro que igual nosotros podemos tener en nuestra consulta. O ¿no? en esa relación terapéutica, en ese encuadre, pues es un encuentro igual entre dos personas, con una historia y un tal, ¿no? Ahora veremos un poco más. Entonces, el primer punto importante es que esto es como la puntita de la puntita de la puntita del iceberg. Y aquí hay un mundo entero y hay libros para todos los gustos, para todos los colores, para todos los lados. Entonces, hay que descubrir el vuestro, o sea, hay uno ahí. Y tenéis que descubrirlo y abriros a ese mundo, porque en realidad enriquece mucho la vida, en general. O sea, psicólogo, acabes siendo consultor en Baker & McKenzie o te montes una floristería. O sea, hagas lo que hagas en tu vida, esto te enriquece. ¿Vale? Esa es la primera. La segunda es que, a pesar de ser librera y ser psicóloga, no voy a hablar de libros de psicología. Esto es un temazo. Voy a hablar de literatura, porque, si os soy sincera, tampoco soy tan fan de los libros de psicología. Con esto no me refiero a los manuales y esas cosas, me refiero al libro de psicología, así, pues, hombre, aporta, no os estoy diciendo que no os lo leáis, ni mucho menos, pero yo quiero hacer un paso más, que es la literatura. Entonces vamos a hablar de libros, y cómo se relaciona eso con la psicología, pero no de libros de psicología, porque no tiene nada que ver, ¿no? En esta universidad ocurre que en el mundo de la psicología actualmente, bueno, es como que hay corrientes que van muy dispares entre sí y que se confrontan constantemente. Una de ellas es que uno, a la hora de encontrarse contra una persona, o sea, frente a una persona en mi consulta, pueden pasar muchas cosas ahí, ¿no? Pero la puerta que puedo abrir y la relación que puedo yo tener, puedo colocarme desde lugares muy diferentes a la hora de observar o acoger a la persona que tengo enfrente. Y entonces hay veces que yo puedo tender a centrarme en lo concreto, en el síntoma, cuantificar, y creo que esta universidad hace una labor y os propone unos planes de formación maravillosos para abriros a la formación, o sea, una formación humanista, una buena base, con, ¿no? Clases con diferentes, ¿no? Tienes este tipo de actividades que me parece la pera, no están concretos, sino millones. Yo he venido por el pasillo ese, donde están todas las terracitas y hay 150 cosas ahora mismo, están pasando en esta universidad, cada uno no sé qué de liderazgo, el otro no sé qué, o sea que eso es una pasada, ¿no?
Por eso es la diferenciación entre los libros nos hablan, la literatura nos habla muchas veces más de lo que vemos en terapia. Si yo estoy dispuesta a acoger a la persona en lo que es la grandeza de la persona que tengo enfrente, nos habla mucho más que lo que podría ser un libro de psicología, propiamente dicho. Y es por eso que voy a hablar de literatura, ¿vale? Con esto, claro, bueno, Sofía me ha presentado un poco. Yo soy psicóloga, tengo mi consulta y trabajo en el COF, pero luego, ay, perdón, me estoy tocando todo el rato el micrófono va a ser un poco dramático luego el audio. Me dedico a mi consulta y abrí una librería hace 2 años porque de repente me dio la neura y se liberaba la librería, o sea, bueno, se iban a cerrar la librería de mi barrio, una librería muy querida, que teníamos mucha relación, y nos lanzamos a reabrirla, y dijimos, no puede cerrar la Modesta, pues la reabrimos, una amiga, una hermana mía y yo. Y ahí que nos lanzamos las 3 a... Hola, ¿qué tal? Pasa. Nada. Nos lanzamos las 3 a abrir Modesta hace 2 años, y desde entonces una relación que ya existía en mi vida porque ya me gustaba leer, pues se fue afianzando. Yo, es verdad que soy neuropsicóloga, pero me formé en logoterapia, veréis un poco de ejes logoterapéuticos en esta presentación. Los libros, antes de ponernos a hablar de libros, o sea, de títulos concretos, sí me gustaría hablar qué es un libro. ¿Qué es un libro? ¿Qué es leer? ¿Qué implica? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no me da igual? ¿Por qué no es una peli? ¿Por qué de repente compensa? ¿Por qué viene alguien a contarme que tengo que leer más o que podría abrirme a esta realidad? Hay un pequeño tratado que escribe este señor, que creo que conocéis porque creo que en vuestra universidad os hablan bastante de este señor, que se llama Romano Guardini, que se llama Elogio al libro. Y tiene este pequeño fragmento y dice, llegados aquí, bueno, primero habla un poco de cuál es la razón de la palabra, ¿vale? Que tiene el sentido del signo de la palabra, como una persona en la experiencia personal de repente lo materializa en un concepto y es capaz de, a través de unos signos, que son las letras, transmitirlo. Y encima va y lo narra, y le pone un verbo, hace una frase, lo conjuga. Entonces, ¿no? Después de toda esa explicación de cómo de la experiencia del hombre, la comunicación está al servicio a lo que es la esencia del ser humano, de repente, ¿no? Pues reflexiona sobre eso y dice, llegados aquí el hombre ha conseguido algo maravilloso, gracias a lo cual vence el caos. Esta vez se trata del caos que se llama olvido. Está en condiciones de fijar en signos permanentes la palabra cuyo sonido muere. En este caos, nosotros vemos mucho, ¿no?, como al final la falta de permanencia o como el no mantener las cosas, como que cada día en nuestra vida encontramos personas, ¿no?, o nosotros mismos nos encontramos en momentos en los que parece que cada día es como el día de la marmota y empieza de nuevo cada día. Y no existe una continuidad, y eso genera muchísimo sufrimiento y muchísima disrupción en mi vida, porque no tengo ni idea a dónde estoy yendo. Porque es como que cada día es un principio y un fin en sí mismo, y no tengo la sensación de que estoy yendo a ningún lado ni que vengo de ningún otro. No tengo la capacidad ahora mismo, no me apetece, estoy cansado existencialmente, entonces no me da la gana, hola, ¿qué tal?, de narrar e integrar lo que estoy viviendo, y entonces ocurre esa sensación como de olvido, ¿no?, como de borrón y cuenta nueva, y entonces es el caos, es quién soy yo, qué estoy haciendo, no lo sé. Si empiezo cada día de primeras, yo de repente me levanto hoy de primeras y me asusto. Me suena el despertador a las 7, ¿por qué me suena a las 7? Porque me tengo que levantar a las 7. Si esto no tiene una narración en mi vida, si esto no tiene un sentido, yo porque tengo que ir a un sitio y se desprovee de todo sentido, de todo concepto el momento, las vidas que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces Romano Guardini habla de no caer en el olvido, de mantenerlo. Y con eso, no solo el libro es por tanto un discurso que permanece, incluso después de haber sido pronunciado, gracias a los signos que tienen la propiedad de la duración. Sigue un poco, dice, naturalmente de esta forma se hace claro también qué debería ser la lectura, un despertar del discurso hablado. Y estos son dos realidades que entran en conversación, en diálogo, que son unas verdades compatibles, que están continuamente presentes, que es la necesidad de la permanencia y a la vez de la actualización para el ser humano. O sea, yo como persona necesito que las cosas permanezcan y a la vez es, ¿no?, conjugar la permanencia con la realidad en continuo cambio. ¿Por qué? Porque yo
llego y de repente yo necesito un pozo, ¿no? Algo sobre lo que crezco, sobre lo que estoy construyendo. Yo sé quién soy, puede que me guste más o menos. Igual estoy en una mala época de mi vida, igual de repente me he planteado la existencia y digo, ¿qué estoy haciendo, Rocío? ¿Qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo. Esto no va contigo. O puede que sí, pero aún así sé dónde estoy. Y eso me da la capacidad de entender, progresar, crecer, cambiar, entregar, recibir, pedir. Puedo hacer muchas cosas por saber dónde estoy. Y eso me da la sensación de la capacidad de entender lo que permanece, lo que hace que yo sea, ¿no? ¿Por qué me puedo confrontar? Porque puedo entender que, oye, es que, no, pero yo pienso que hay que cuidar a la gente, ya, pero es que últimamente en mi vida me doy cuenta de que no estoy viviendo para mí, conmigo misma y chimpún, y me da igual el personal, y la verdad es que hace vida y media que no escribo a nadie de mi familia, y la verdad es que mis amigos, pues, mientras me sirva para despistarme un rato, me viene bien y divertirme, pero si no, la verdad es que paso en moto, porque veo, hay un continuo, hay una permanencia, puedo confrontar esas dos realidades en mi vida y decidir con cuál me quedo. ¿Quién quiere ser esa persona individualista que solo piensa en disfrutar? O incluso nadie se confronta a sí mismo y decir, voy a ser un individualista, voy a pasar de todo el mundo, sino que igual diría, me merezco mi tiempo, mi espacio, mi alegría y voy a pasar porque esta gente no me entiende. X, ¿vale? Elijo algo. Porque hay dos cosas que sí puedo confrontar, elijo una de las dos. Incluso, y al otro lado, es decir, ojo, igual en realidad estoy viviendo de una forma ajena a quien realmente considero que soy o considero importante en mi vida. Entonces, gracias a esa permanencia, hay algo que puedo hacer, ¿no? Es como un escalón fijo. Igual me va a servir para volver para atrás, porque no me está molando la derivada que estoy tomando, perfecto, pero me va a servir para algo. Y a la vez también el continuo cambio, porque también yo hoy no soy la misma que hace 10 años, ni seré la misma que dentro de 10 años. ¿En qué sentido? Intrínsecamente en mi identidad, no, eso permanece, por supuesto. Pero la realidad es que eso es una realidad que los libros nos regalan y nos ayudan a conocer. Y es que podéis leer el mismo libro en diferentes épocas de vuestra vida y el resultado es completamente distinto. En uno me llama a entender, ¿no? Este personaje me resuena porque me confronta hacia una realidad que no quiero ver en mi vida actualmente y este personaje me remueve por dentro. Esta realidad, pues yo qué sé, cuando yo tenía 17 años y me leo Orgullo y Prejuicio, pues la verdad es que me daba bastante igual porque pensaba, hijo, pues estos señores haciendo sus cosas de adultos que a mí ahora mismo, pues hijo, qué bonito, una novela romántica, qué maravilloso, veía un personaje lejano, nada que ver conmigo, y yo igual lo puedo leer a día de hoy y en la madurez del personaje puedo reflejar más a mí porque se adecua más. Ahora me remueve de formas diferentes y me aporta cosas distintas, pero es el mismo libro, soy la misma persona y estoy en la misma vida. Pero ¿y cuál es el problema? Pues que es esa realidad que yo misma, gracias a que eso permanece, es un discurso que continuamente puedo volver a él y sacarle un acento distinto a cada momento y confrontarme conmigo, verme, ver la realidad. Y eso es, por ejemplo, en este libro, Algún día este deber te será útil, de Peter Cameron, es un chico que está como en un proceso de cambio, de entendimiento de sí mismo, que no tiene ni idea de por dónde le viene el viento y no está muy contento con su panorama existencial. Resumiendo muy mucho. ¿Qué le ocurre? Él escribe, da la sensación de que este chico que escribe este libro, ¿no? En primera persona, donde va contando toda esta experiencia, es como si lo dejase para la posteridad, como si él mismo necesitase dejarlo escrito para entenderlo, pero también y así entender por qué está haciendo lo que hace e integrarlo a día de hoy, pero también necesita como que el día de mañana pueda volver y entender lo que está viviendo, porque hay cosas que a día de hoy yo no soy capaz, y es el tiempo, y es la realidad, y es la vida, y es el ver el fruto de las decisiones que estoy tomando hoy, lo que me confronta frente a si lo estaba haciendo bien o no. Ahora mismo tengo tan poca distancia, siento tanta necesidad de algo, o siento tanto que no tengo, en cambio volver a ello sabiendo con otra libertad, otra circunstancia, otro momento existencial, me puede aportar otra cosa completamente diferente. Hola, ¿qué tal? Nada. Buenas. Eso es la realidad del libro, algo que permanece y a la vez se actualiza constantemente. Se actualiza en mí, se actualiza en el momento, en cada uno que podamos necesitar, se actualiza constantemente. Es más, si alguno de vosotros en algún momento de su vida se apunta a un club de lectura, cosa que recomiendo porque es bastante divertida, os daréis cuenta de que vais
tú llegas, inocente de ti, pensando que te has leído un libro, que todo el mundo ha entendido lo mismo que tú, ¿no? Y tú llegas y me dices, ¿cómo es de fuerte cuando de repente pasa tal y es que este personaje me ha caído mal, no, lo siguiente, y es que este no sé qué, y cómo tal, no sé qué, y de repente llegas y tienes a 6 personas a tu alrededor que te dicen, ¿qué dices? Yo no he visto nada de eso, yo he visto esto, y he visto esto, y he visto esto, y el otro ha visto tal, y este me ha caído de puta madre porque esto me parece la pera, porque claro, en realidad tiene sentido lo que dice, y tú piensas y no sé qué, y de repente es una realidad que dices, ¿qué ha pasado? Si es el mismo libro, y nos acabamos de leer todos a la misma vez, o sea, que decir, no, ¿cómo es posible que esta realidad, porque es una cosa maravillosa que tiene el libro, que por eso veremos que tiene sentido trabajarlo en terapia, porque en realidad tiene esa actualidad y esa que preserva la libertad del que se acerca al libro. Y no te dice 2 más 2, 4. ¡Hala! Apréndelo, tira para adelante. El libro nunca hace eso, jamás de los jamases. ¡Ah! ¿Qué tal? Sí, tengo esto, todo el rato se me olvida que tengo esto. Con esto, eso, digamos que eso es el libro. Aquello que la experiencia humana consigo consolidar para la permanencia, para entenderlo y para, sobre todo, poder volver a ello constantemente. Y resignificar, comprender mejor, y entonces eso es el libro. El libro no es, claro, sí, es una historia, es ocio, es diversión, todo eso es compatible con esta realidad. Porque lo mejor de todo, por eso los libros tienen tanta vida, porque, bueno, es que eso vamos a ver luego, pero porque lo ha escrito una persona, que en realidad es como yo. Y entonces es de eso que es tan rico el proceso de acercarse y conocer los libros, porque es algo que me acerca a muchas personas a la vez. Pero entonces, ¿qué es leer? Higinio Marín es filósofo, rector del CEU de Alicante, la Cardenal de Herrera, creo que es Valencia, no sé dónde está. ¿Y de qué es leer? Sin embargo, la lectura que no niega la realidad, aunque en cierto modo la suspenda, hola, ¿qué tal? Educa la personalidad con visiones nuevas y sobre todo con el hábito de guardar y tomar en consideración. Leer es rumiar, asimilar y adentrarse en lo propio a través de lo ajeno, de manera que al lector le crece un adentro que se llama intimidad o juicio propio, es decir, un punto de vista interior que cada uno de nosotros somos ante la vida y el mundo. Ese modo de mirar a la escucha, por así decir, es lo que crece en la medida que se aprende a leer. Y este es el acto de leer. Hemos hablado de lo que era un libro y ahora vemos lo que es leer. Y leer, mientras que uno podría decir que es, ¿no?, en este afán que tenemos a día de hoy, donde tenemos una lista de hábitos buenos y los tenemos que cumplir, ¿no?, como cuantificando, este mes muy bien porque he leído 10 minutos al día todos los días y de repente parece que es como algo como, no sé, como hacer sentadillas, ¿sabes? Que o te lo propones o nunca te va a apetecer, pues esto no es lo mismo, ¿vale? El leer en realidad es algo que interviene con mi madurez, con la conformación de mi propia persona, con el encuentro con otra y con el acercamiento hacia los demás. Y yo estoy sentada en mi cuarto yo sola con mi libro y todo esto a la vez es posible y es la maravilla, porque yo estoy yo sola conmigo misma y de repente ocurre esto, ¿no? Lo primero de todo es, lo que me quería fijar primero es que no niega la realidad. Vivimos en un mundo ahora mismo, por eso los libros también nos han venido a salvar tanto, que es maravilloso, porque vivimos en un mundo que buscamos negar, evadirnos, y a la vez hay una parte que tiene sentido, o sea, quiero decir, tiene sentido, porque ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere pasarlo mal? Que levante la mano, o sea, tiene sentido la necesidad de decir, paso de esto. Ahora bien, ¿a dónde me lleva? ¿Me ayuda a crecer? ¿Me ayuda a responder? ¿Me ayuda a entender? ¿Me ayuda a decidir en algo de mi vida? Entonces, hemos inventado y hemos encontrado formas y formas constantemente de evadirme de la realidad, de negar la realidad, de escapar de mi realidad, porque no me apetece nada. Claro, yo puedo entender que no me apetece nada, y tiene sentido que no te apetezca, porque igual esta es una situación muy dura, muy difícil, muy complicada, muy aburrida, yo que sé, qué pereza, lo que sea. Seguramente, y tendrá su validez y su legitimidad todo lo que sientes dentro de ti y necesitas y identificas y dices, yo, ¿por qué tengo que sostener esto? Ahora bien, si yo entiendo al ser humano como lo entiendo y entiendo la capacidad de la libertad, de la responsabilidad y el poder hacer, entonces no me compensa que te pases la vida negando. Te entiendo, pero hay un mundo ahí y necesitas reconectar con él. Porque en cuanto yo conecto con él, puedo hacer mucho más, puedo estar ahí, puedo decidir, puedo cambiar, puedo aceptar, acoger.
puedo hacer muchas cosas ante esa realidad. Y la lectura es de las pocas cosas que nos mantienen conectados a la realidad. O sea, una pantalla, maravilla. Siempre hablamos de las pantallas como algo súper negativísimo, horroroso, tremendo. No pasa nada tampoco, o sea, quiero decir, tampoco es un drama. Ahora bien, la pantalla es verdad que no permite el diálogo que sí permite un libro. Porque en la pantalla yo me he dado completamente. Hay peliculones con pantalla, no me estoy refiriendo solo al TikTok. TikTok no sirve para nada, eso seguro, chicos. Pero todo lo demás, hay cosas buenísimas por ver. Claro que sí, tiene todo el sentido del mundo. Hay series buenísimas, hay peliculones, o sea, vale, muy bien. ¿Qué pasa? Que una cualidad que tiene el libro es que da manga ancha. Tú decides cómo suena, tú decides cuál es el tono de voz de esta persona, tú decides cómo es físicamente, tú decides, y además lo decides con lo tuyo, porque igual tú y yo estamos pensando, nos han dicho que es guapo, pues claro, ¿cuál es tu concepto de guapo? Porque el mío es igual, es diferente. Y de repente tú y yo estamos teniendo, y es por eso que muchas veces, seguro que habéis oído, que alguien que se ha leído un libro va a ver la peli y dice, ostras, este ya no era así, el mío era muchísimo más guapo, este era muchísimo más simpático, esta tía me ha caído fatal en la película, para nada, en mi cabeza no era así, ¿no? Me da esa manga ancha, esa libertad de relacionarme con distancia hacia las cosas. Y entonces es por eso que de repente me confronta, no niega mi realidad y entonces comunica con la mía y me acerca a mi realidad. No solo no la niega, sino que me acerca a la mía, porque me confronta, porque me enseña cosas, porque me ayuda a tomar perspectiva, porque me posibilita de repente me da opciones y pienso, ay, este señor, ¿por qué ha hecho esto? Y yo aquí ofuscada vitalmente con cosas y de repente llega, de una forma muy natural, muy civilina, muy normal, y no estamos continuamente mira, es que lo que tienes que entender es que la vida es importante y no estamos dando lecciones, los libros no dan lecciones, los libros no adoctrinan, no te cuentan, no te obligan a pensar de una manera, los libros no hacen eso. Los libros te proponen, te enseñan, te dicen cosas en las que tú de repente dices, ojo, igual yo estoy aquí y en realidad esto no me compensa. ¿Y dónde viene esta idea? Pues seguramente de muchas cosas que he ido leyendo, oyendo, escuchando y rumiando y no soy capaz de identificar. Por eso es que Higinio dice, no, esto es rumiar, porque de repente lo traigo a mí y llega a mi intimidad. Hay una parte de esa intimidad que es muy propia, que uno no llega y que muchas veces es muy difícil de expresar y compartir, incluso imposible de llegar a comunicar al resto de personas. En cambio, los libros, a través del diálogo que generan en mí, sí que llegan a esa parte y la nutren y le dan forma y la van cambiando y la van modelando, ¿no? Y me posibilitan hablar de ciertos temas, porque muchas veces no soy capaz de expresar realidades muy complejas y muy profundas dentro de mí que la literatura, por ejemplo, sí me permite. La literatura, el arte, hay realidades en mi intimidad que necesitan de otros medios mucho más trascendentes que el comunicar, mira tía, me pasa esto, veo esto, me preocupa esto. Y a veces es un nivel donde de repente me estoy leyendo un libro y digo, es esto, lo que yo estoy viviendo es esto es lo que yo siento. Y este señor lo sabe. También es la maravilla de que a mí me genera este juicio, me genera este punto de vista, me ayuda a crecer y entenderme mejor, por supuesto. También me genera ese encuentro con muchísimas personas más. Porque si hay algo que nos une entre nosotros, claro, es una maravilla descubrir que uno es único, ¿no? Tiene ese valor creativo en esa intimidad que hablábamos, como en lo más íntimo de lo íntimo de lo íntimo de mí, pero también hay una parte de decir, ojo, que deseamos lo mismo, evitamos lo mismo y nos prevenimos de lo mismo. Y en esa realidad, la que nos une mucho más como personas, todos los que estamos en esta sala y fuera de ella, es el estado de vulnerabilidad, la limitación, la enfermedad, la muerte, la decepción, la frustración, eso, en esa sensación, en la vulnerabilidad, es donde más nos encontramos. Y de repente yo veo este personaje que crece, que se rompe, que pierde, que se frustra, que no entiende, y me veo a mí en mis propias batallas. Igual este señor es del siglo XV, en Francia, y no, lo que comprenderéis, no tiene nada que ver con mi existencia actual,
gracias a Dios, pero, ojo, de repente hay algo dentro de él, en ese diálogo, que estimula el mío y que me confronta a decir, ¿y quién soy yo y qué hago? En esta realidad del ser humano, del sufrimiento, hay este libro que es precioso, que es La luz difícil, de Tomás González, que fue el primer libro que hicimos en un evento en Modesta. Este libro, en este libro en concreto, es la narración de un padre que habla de un temazo que es la eutanasia, y es la petición de eutanasia de su hijo, que tiene una enfermedad, bueno, un problema de dolor complejo derivado de un accidente. La maravilla de este libro, aparte del temazo que trata, por supuesto, es el padre, el personaje del padre, es pintor. Es un señor pintor colombiano que vive en Estados Unidos. Okay. Y él mismo utiliza como la analogía con la pintura, el cómo podría... es un librito así, maravilloso para que os leáis todos, porque yo... asequible para todo el mundo, el que lleva sin leer 150.000 años también se puede leer. A través del trazo de la pintura va explicando lo que siente un padre o lo que podría llegar a sentir un padre o entender un padre de semejante situación, sin una postura definida, sino con la libertad del diálogo de un propio padre ante esa circunstancia. ¿Cómo si no se expresa semejante percal? Si no es a través... ¿Cómo se explica el sufrimiento tan profundo, la sensación de desesperanza, de no hay solución? Es algo sencillo, es algo que nos sale... Es algo, no, lo sé, pero no quiero contarlo porque quiero guardar mi intimidad. No, es que ni siquiera sé expresarlo. Es que ni siquiera sé cómo contártelo para que entiendas la mínima parte de lo que estoy viendo ahora mismo. Y eso, por ejemplo, se ve en muchos libros, y uno de ellos es este libro, donde la realidad del ser humano, claro, este señor colombiano y yo tenemos algo que ver, muy poco, la verdad. Ahora bien, me confronta y me lleva ante esa realidad de sufrimiento profundo que todos en mayor o menor medida conocemos y que seguro conoceremos, porque esa es una realidad. O sea, a lo largo de nuestra vida vamos a conocer la limitación constantemente en la vida, constantemente. Porque podemos crear muchas cosas, pero lo que es la constante es la limitación, y es verdad. ¿Y cómo voy a vivir? ¿Y esto qué valor tiene para mí? ¿Y esto qué dice de mí? ¿Y qué dice de los demás? ¿Y cómo me vería yo confrontada ante esto? Y ese diálogo con una realidad súper diferente, y a través de la narración sincera, honesta, pero muy trascendente de este señor, yo puedo llegar a entender un poco esa realidad del sufrimiento, ¿no? De llegar a atisbar de alguna manera esa intimidad dentro que nos aleja o no nos acerca. Entonces, y pensemos que nos acerca, ¿no? Stefan Zweig dice, desde que existe el libro, nadie está ya completamente solo, sin otra perspectiva que la que le ofrece su propio punto de vista, pues tiene al alcance de su mano el presente y el pasado, el pensar y el sentir de toda la humanidad. Entonces, esto todos los que estudiéis psicología y hayáis hecho prácticas o haréis, hay una parte del sufrimiento que tiende a generar esa sensación de aislamiento. Nadie lo comprende, nadie lo va a entender, estás solo en esto. Si la gente te quiere, claro que sí, te apoya, pero nadie lo entiende. Nadie más, tú le puedes contar a la gente y nunca terminan de vivirlo, solo tú lo vives. Entonces genera esas barreras muchas veces donde yo dejo de contar lo que me pasa, dejo de apoyarme, incluso pongo en duda lo que los demás me dicen, porque dicen, ¿qué sabe este? No tiene ni idea. ¿Qué hago con lo mío? Y el sufrimiento a veces por protegerme a mí o a veces pues nos genera esa sensación como de aislamiento, de distancia. A veces parece, pues sin quererlo, pero de repente me va a salir que me lo he inventado yo y descubrir que no me he inventado yo el sufrimiento y que es una realidad profunda del ser humano y que claro, no, es que yo he perdido a mi padre, tú no, ¿qué hacemos? No pasa nada, porque obviamente hay esa parte única de la persona ¿no? doliente, por supuesto que es única y exclusiva de cada una, incluso si una persona y yo tuviésemos vidas parecidas, cada experiencia sería única e intransferible, por supuesto que sí, pero también el descubrir que no me lo he inventado yo, que no es que sea yo, que es que de repente me ha tocado todo a mí, es que estoy aquí solo ante la adversidad, sino es decir,
Bueno, es que estamos aquí todos. Es que esa persona conoce también la limitación, es que esta persona también tiene dudas, también se siente vulnerable, es inseguro, tiene miedo, le cuesta confiar. Esta persona también es como tú. Claro, somos diferentes, maravilla, menos mal, pero a la vez estamos juntos y ese encuentro de decir, no estoy solo, aparte de que nos ayuda a sostener muchas veces muchas cosas, es otras cosas que ¿no? Me da la oportunidad de decidir cómo relacionarme ante esto. Y me abre a posibilidades, porque claro, si estoy yo conmigo misma y de repente que hay un bosque enorme y eso todo malezas, pues qué pereza sacar y empezar a abrir camino, pero si de repente hay muchos caminos y puedo crecer en ellos y de repente puedo decir, pues es que mira, es que cuando le pasó esto lo que hacía era apoyarse en los tronquitos para no tal, es que este otro pensó que mirando mucho para abajo no se tropezaba, este otro pensó, yo miro para arriba, me vengo arriba o si no, no hago este camino ni muerta, ¿no? Y en esta realidad de repente digo, ojo, es que este mismo bosque, maleza, tal, cada uno llamado X, hay muchas formas de vivirlo. Y me genera la posibilidad, y no es A más B es igual a C, y tú te jodes, porque te ha tocado a sufrir, y ya está. Y esta es la posibilidad que hay, a estar triste, o a estar mal, no te va a salir, ya está. Y de repente digo, sí, no lo sé, y él me ha dicho que no, a este señor le salió con lo suyo, ¿y por qué no me va a salir a mí con lo mío? ¿No? Con esto llegamos al esto de la biografía, que es algo yo entiendo que a todos nos es más sencillo entender lo importante que es y lo mucho que lo trabajamos en psicología, ¿no? Hoy en día, que es algo que encima es cachondo porque también se ve en los libros. Yo soy psicóloga, no filóloga, entonces tampoco voy a hacer una crítica literaria de estilo de tal, no sé qué. Pero como psicóloga, cosa que encima pesa mucho a la hora de leer, porque ya vas ahí como con la neura mirando cosas y toda la gente en todos mis clubs de lectura y todos tales, en plan como ya está la psicóloga contando tal, y siempre digo, perdón, es que yo soy psicóloga, entonces a mí lo que me ha parecido es que este personaje les pasa que tal, no sé qué, y es verdad porque ya vas ahí a machete, y a veces incluso pasa en ese encuentro que os decía de autor, personaje y lector, que de repente descubro que el que tampoco lo tiene tan claro igual es el autor. Y descubro un poco un problema que me encuentro en consulta día tras día, tras día, tras día, que es esa disociación colectiva en la que vivimos, en esa fragmentación personal donde falta unidad en la persona. Y entonces el sufrimiento se agrava, aparece lo que es el malestar, aparece la psicopatología, aparece porque el sufrimiento, aunque nos cueste entenderlo muchas veces, es inherente al hombre. Aunque me parezca que esto me viene y me revienta, tengo mucha más capacidad de sostenerlo e integrarlo en mi vida de la que creo. Y incluso hay recursos para ello, entonces esto es maravilloso. Y es eso, la unidad de la narración. Cuando yo puedo narrar en mí, o sea, yo, aquí, con estas cosas, esta gente haciendo, y yo narro mi vida y genero esa unidad. Luego, esa narración puede despertar mi sufrimiento, decepción, puede llevarme a anhelar cosas o puede llevarme a decir, bueno, voy a descansar porque ya he hecho mucho. Puede llevarme a muchas cosas, pero lo que sí me va a dar es unidad, me va a dar capacidad, me va a dar potencia, ¿no? En cambio, hoy en día, con eso mismo que decíamos de que buscamos evadirnos, evitar, negar, pues vivimos en un esto en el que lo que se fomenta es vivir completamente disociado, donde las cosas no llaman a un ser, a un concreto, a una comunión entre todas las partes de mí, entre mis personas, ¿no? De repente es como somos gentes aisladas, y la realidad es que no, porque tú vienes de, darás a luz hijos humanos o metafóricos, darás, dejarás y te irás, y alguien seguirá, y no hay la realidad empieza y acaba en mí, yo no es nací, empezó, cuando me muera terminará. Y esa concepción de que yo estoy aquí no es verdad, ¿no? Al contrario, hay una biografía que entenderla, integrarla, coger, oye, hay cosas que he deshecho, pues mira, es que en mi familia toda la vida, ¿no? En psicología hablamos de los sistemas, del legado, de toda la biografía que se va heredando a través de la familia, incluso vemos casos en los que enferman personas de sistemas inferiores por heridas de sistemas superiores, ¿no? La hija está sufriendo el abuso que sufrió la madre y la que lo padece
en sintomatología es la hija. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Dónde está esa unidad? Y esas cosas que vemos constantemente, el poder narrarlo me ayuda a integrar, me ayuda a entender, a decidir, a relacionarme. Aquí, Kalifatides es un autor griego que me emigró y vuelve a casa a ver a su madre. Y sospecha que es de las últimas veces que verá a su madre. Y en este viaje, volviendo a Grecia, empieza a ir explicando quién es su padre, quién es su madre, la cultura, quién es él a día de hoy, donde va intercalando. La verdad es que su librazo es precioso. Y va narrando cómo lo que le ha hecho ser quien es hoy, a día de hoy. Esto. Entiende, perdona mucho de lo que ha vivido por parte de otros. No lo justifica, pero sí lo entiende y perdona mucho. Y luego también se perdona a sí mismo muchas cosas, porque entiende también de dónde nacen y se propone y las integra de tal forma en la que confronta el no querer vivir así con estaba viviendo yo así. Y todo esto de la mano de mi madre, mi padre, y de repente, ante esa realidad integrada, por supuesto, reconozco el sufrimiento. Esto no es un campo de amapolas, no es la pera, ahora porque lo has narrado ya todo tal. No, pero si tengo algo que decir, si tengo algo que hacer, si tengo que... Y eso, el inicio, nudo y desenlace, o en la desorganización. Pero está narrado. O sea, cada idea viene precedida por la anterior y secunda la siguiente. Y hay una unidad. Y entonces puedo identificar, hay coherencia. Puedo identificar lo que en mí no está funcionando y no me está llevando a donde yo quiero. Porque también estoy reconociendo lo que es mío. Porque dentro de todo esto no soy una persona condicionada y determinada, sino que en mi libertad pero tengo que identificar para así poder decidir, esto no va conmigo, esto no, esto sí, esto no. Hay mucha parte de que en el poder confrontarlo y me lleva a cambiar, a volver a lo que hacía antes, a valorar lo que no había hecho, a valorar. ¿Cuántos de vosotros no os habéis parado a pensar que cuando eres adolescentes odiabas a vuestros padres y os parecían que era el enemigo y no entendían nada y todo era lo peor y encima tal y a lo largo nunca habíamos hecho el momento de decir, oye, esa misma persona es esta ahora a la que admiro, con la que me peleo, pero tal, o a la que le estoy súper agradecido por la oportunidad de estudiar una carrera o porque nunca elaboramos esa parte y en realidad si vemos esa riqueza, pues él la hace y me invita a hacerla a mí cuando yo la leo, ¿no? En el proceso terapéutico, digamos que el 70%, ¿no? Cuando te llega una persona, lejos de hacer pautas y poner planes y hacer tal, el 70-80% del trabajo que voy a hacer con mi paciente es que él entienda y se haga cargo de su realidad y sea capaz de identificar, de acoger, con la perspectiva de que es ponerlo encima de la mesa y acoger que puedo seguir jugando a negar esta parte, pero no lo voy a quitar de la mesa y va a seguir estando aquí haciendo ruido, ¿no? Yo utilizo una metáfora del maletero, que tienes algo que está continuamente haciendo ruido, puedes hacer lo que te dé la gana, si quieres te paras un segundo, te bajas, le colocas y ya está. Igual no tienes la capacidad de sacarlo del maletero, igual no tienes esa opción, es verdad, es que hay veces que no hay esa opción, hay realidades en mi vida que no puedo cambiar así, no, esto no me renta, fuera, chao, es verdad. Ahora bien, tengo la posibilidad de que deje de hacerme ruido cada día de mi vida, cada vez que hago una rotonda, una curva, frene, eso no esté ahí sonando. Puedo ser algo por encima de esto no está por encima de mí, esto no me determina, no me condiciona, es algo que está por debajo, o sea, dentro de mí, es algo mío. Y yo elijo qué lugar te doy en mi vida, no lo puedo quitar, pero yo elijo qué lugar te doy en mi vida, yo elijo cómo me relaciono contigo, con ese aspecto de mi vida, con esa persona, con esa realidad, X, ¿no? Eso es un proceso en el que uno se parece mucho al narrar mi propia biografía. Porque yo conmigo misma, ¿no? Ayer hice un taller en un cole con unas niñas hablando también de libros y tal, no sé qué. Y hablaba de la identidad. Yo puedo hablar, ¿no? Como de la identidad, entendiendo mi identidad con
pues intentando hacer un acercamiento a la identidad, el autoconcepto, la autoestima, la autonomía, la autotrascendencia, cómo se va relacionando con las influencias de la familia, la dedicación, los estudios, los amigos, el ambiente más cercano, las modas del momento actual en el que yo vivo, y cómo eso se mueve en mí con motivaciones, aspiraciones, decisiones y deseos, ¿no? En todo eso, yo, en ese esquema que yo les decía a la pizarra, decía, yo puedo empezar diciendo, o sea, mi familia no me entiende porque yo soy la séptima, han pasado de mí toda la vida, ¿vale? Entonces, claro, pues yo me he dedicado, me he sentido siempre que tengo que estar haciendo cosas, porque claro, es que si no, y yo puedo, y mis amigos no lo entienden, porque claro, ellos ya tienen tal, y yo, si hago incluso, poniéndome en las peores, o sea, ¿no? Echando toda la bilis del mundo y más, diciendo todo, haciendo toda esa narración, el hecho de escucharme a mí misma y conjugar todas esas partes de mí misma, que seguramente sean reclamos que vivan mis relaciones constantemente, el hecho de hacerlo así, y yo hago el círculo y digo, bueno, no estoy siendo justa con mi realidad. No estoy siendo justa porque no estoy hablando, no, pero es verdad que mi familia tal, y el hecho de narrarlo y unirlo todo junto, digo, bueno, no tanto. Bueno, sí, en una parte, pero luego, ¿no? Gracias a mi familia, yo que sé, gracias a que he sido la séptima, he hecho lo que me ha dado la gana toda la vida, y justo por eso me he podido plantear hacer millones de cosas que otros igual no se planteaban, y cambia completamente. ¿Y qué es? Narrar constantemente, pero soy la misma persona, la misma circunstancia, las mismas realidades. Incluso yo traigo aquí a mi madre y le digo, cuéntales a esta gente quién soy yo, y según esto, y salgo, o sea, sale mi madre, entro yo y os lo cuento yo, y serían dos narraciones completamente diferentes. Y esa narración es la que invitamos a nuestros pacientes a hacer constantemente. Hacerme cargo de mi realidad, entender, hacerme cargo de lo que es mío, devolver lo que no sea mío, y de aquello que sí es mío, que puedo cambiar, que no puedo cambiar. Y todo eso es narrar. Confrontar, entender, participar, acoger, decidir, ser responsable, y eso tiene mucho que ver como con el que escribe su propio libro, ¿no? Frente a la fragmentación, me estoy continuamente pillando los dedos y sintiendo como esa distorsión en mí porque no sé ni qué hago, por qué lo hago, los ámbitos de mi vida, ¿no? Y obviamente, en honor a Papa Francisco, que acaba de fallecer, llegando aquí he añadido esta diapositiva porque obviamente había que hablar. Hay una carta apostólica que escribe, en realidad yo creo que es para la formación del sacerdocio, escribe el Papa Francisco sobre el valor de la literatura, y desde la literatura tiene que ver de un modo u otro, hombre, que todo esto venía porque uno de repente descubre que no estamos solos, ¿no? Stefan Zweig dice, descubre que no está solo, no inventa el sufrimiento, la vida tiene sentido y uno tiene la capacidad de narrarla, y frente a eso, confrontarme a lo que quiero, no quiero, busco, no busco, entiendo, no entiendo, ¿no? Y a esto le sumamos, porque es verdad que uno no está solo, pero encima va más allá, ¿no? La literatura tiene que ver de un modo u otro con lo que cada uno de nosotros busca en la vida, ya que entra en íntima relación con nuestra existencia concreta, con sus tensiones esenciales, sus deseos y significados. Claro, porque todo esto es a veces un poco cansino, como está continuamente hablando de la realidad del sufrimiento del ser humano, la realidad del ser humano, ¿no? Como todo, es como que bajamos, ¿no? Y a lo profundo, y en la necesidad, en la limitación nos encontramos, en la vulnerabilidad nace las relaciones, y es verdad, porque es verdad, pero con otra contrapartida, y es que en esa realidad, viviendo, acogiendo esa realidad, encontrándome con esa realidad en otros, surge algo en mí que es la capacidad de pensar, uno, ¿qué busco en la vida? ¿Qué deseo? Muchísimo más importante, que dice mucho más de mí, que dice mucho más de quién soy o quién quiero ser, y que me puede confrontar y realmente construir una vida en la que pueda sostener que, ojo, que nos encontramos en la limitación, porque si no, entonces menuda chapa, o sea, quiero decir que estar aquí todos diciendo, efectivamente, la vida es sufrimiento, y ahora a seguir con el miércoles, pues no. Y hay un paso más, ¿no? Que es la búsqueda de sentido, la búsqueda de, ¿no? Lo que entiendo que es el sentimiento de pertenencia o la vocación de lo que quiero hacer con mi vida. Y de repente, como soy, como he entendido mi identidad, como la narro, como me acojo a mí mismo, de repente puedo dar ese salto de calidad en el que pienso, y si encima puedo hacer algo, tengo algo que dar, porque tengo, entonces doy. Entonces el ser precede al dar, al estar, y desde aquí aparece un mundo maravilloso que es el sentido, el anhelo, la vocación,
Y entonces, esta diapositiva es la que más me ha costado hacer, ¿vale? Ha sido imposible, quería meter 150.000 más, pero de repente hay libros que me llevan a entender las decisiones que toma cada uno, cómo las trasciende y qué hace con todas ellas. Que es la vida que uno construye, cuáles son los motivos del corazón, el anhelo más profundo de un corazón que hace que alguien consciente o inconscientemente busque, ¿no? Personajes, ¿no? Que tiene que ser aquí. Maggie Farrell es un libro maravilloso, con personajes súper ricos que hablan, ¿no? Igual están en búsqueda, en conformación de mí misma y en entenderme. Yo estaba en un punto de mi vida, lo dejo todo y ahora quiero saber quién soy yo realmente. Y esta no soy yo y me atrevo y me lanzo y vivo de una manera fuera de lo esperado completamente. Y esas tiene que ser aquí, ¿no? Y de repente digo, claro, es que yo, ¿por qué estoy asumiendo esas verdades como estas expectativas o realidades sobreimpuestas? Y si me planteo qué quiero, qué hago, por qué lo hago. Porque, ¿no? Ahora que yo me reconozco primero, me narro, me entiendo, me confronto y estoy, ok, me acojo y me reconozco. Hay una parte, ¿no? que no lo hemos hablado antes, pero que las pantallas o esa necesidad de evadirse se relaciona mucho como con esa necesidad que tenemos constante de la gratificación. Y en realidad hay una parte en la que tenemos que validar esa búsqueda en nosotros mismos y en los demás. Porque tiene sentido el deseo, que yo tenga el deseo de ser reconocida. ¿Tiene sentido que yo tenga el deseo de ser, que la gente me vea válida, que la gente me vea lista, que la gente... ¿Tiene sentido ese deseo de sentirme acogida? Claro que tiene sentido. No podemos vivir como si fuésemos un niño pequeño mirando un tarro de caramelos y dándonos manotazos cada vez que estiras la mano. No pasa nada, claro que tiene sentido. El problema no es ese deseo de sentirme reconocida. El problema está en la necesidad o dependencia que tengo de eso. En el momento en el que estoy como continuamente, en ese día de la marmota que decíamos, que no hay como una permanencia, sino que tengo la necesidad constante de constatar que soy reconocida. Y necesito que todos los días me lo digas, que soy reconocida, que valgo, que soy lista, que tiene sentido lo que hago con mi vida. Y en ese aspecto es donde entra mi malestar, mi angustia, mi desesperanza, mi desánimo, mi no saber qué hago, por qué lo hago. En cambio, en el momento en el que digo, vale, ya está, ya lo eres reconocida, ya te lo han dicho. Seguro que cada uno de vosotros tenéis a alguien en vuestra vida que de una manera u otra os hace sentir así, de esa manera. Porque os quieren, os aceptan, a través de su mirada os conocéis también muchas veces y os veis reconocidos, os veis listos, guapos, válidos, capaces, con mucho por delante en la vida, y es por eso que ya digo, ok, ¿y ahora qué? Cuando yo recibo eso y valido eso en mi vida, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con ello? En esto termina y acaba todo. Por eso necesito, porque como no hay fruto, no permanece. Por eso necesito todos los días de mi vida que alguien me repita que yo valgo algo. Porque no se materializa en nada en mi vida, es simplemente como un eco que se va, como lo que hablábamos al principio, Romano Guardini. Hace un eco en mí y se fue. Y cada mañana, por favor, si alguien viene, por favor, me lo dice, porque así ya tengo gasolina para ese día, ¿no? En cambio, cuando yo eso se reproduce en algo y digo, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago con ello? ¿Y ahora qué deseo? Aparece, en vez de la necesidad de la gratificación, aparece la realidad del anhelo de venirme arriba, y son todos deseos de corazón, no es esto es bueno, voy a hacerlo, voy a tal, ¿no? Que es que hay que hacer que estas cosas todos los días, no, porque es que tal, no, pero, ¿no? Esas grandes verdades con las que hablamos continuamente de debería, tendría que... esto es lo que tenemos que hacer, esto es como si de repente hubiese un guión de cómo ser humano, que no lo hay, ¿vale? Si lo hubiese estaría en la literatura, pero no lo hay. Y en ese momento en el que estoy continuamente y de repente es, no, ¿yo qué deseo? Porque en realidad poder se puede. Y eso también me lo enseñan mucho en los libros. Poder se puede, ya verás tú que eres tú único y exclusivo. Aunque nos encontremos en esa realidad del sufrimiento y en la intimidad, por supuesto que nos encontramos ahí, pero el valor creativo que tienes tú, solo tienes tú. Y solo en ti dará fruto. O sea, nunca más va a haber un momento en el que eso se pueda... Yo no puedo hacer lo que podrías hacer tú. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y con esto no me refiero a que de repente todos seamos inventores de grandes cosas en la vida, sino ese momento en el que el anhelo tiene una cosa que no hace que me ahogue en mí misma, como sí tiene la necesidad de esa gratificación. El anhelo lo que tiene en mí es que tiene un acto también generoso de salir de mí misma. Y de repente, en todos los libros que habéis estudiado y leído
de las carreras que sea que las que hagáis en esta universidad, todas esas cosas están hechas porque una persona de repente dijo, ostras, no puedo dejar esto pasar, tengo que contárselo al resto. Y tener la generosidad de salir de mí mismo, volcarme en algo y llegar hasta el fondo para luego poder contártelo a ti, porque tenía que hacerlo, porque si no, ¿qué hacemos? Y en ese anhelo es donde todos construimos y podemos construir. Las relaciones es lo primero más importante. No hace falta que todos escribáis libros y hagáis, ¿no? Cada uno, pero en ese valor creativo de cada uno, de repente surge eso que me da poder mirar más allá, poder encontrar sentido, poder hacer cosas y decir, efectivamente, es en esto. No es en las ideas que yo pueda tener, no es en lo que yo haya podido vivir sin que yo lo haya decidido, sino es en aquello que yo creo, vivo, constato, comparto, entrego, ¿no? Es en eso donde tengo yo mucha más mi identidad, mi crecimiento. Y todos estos libros, de una manera, cada una muy diferente, me está haciendo como gracia porque viéndola esta, si nos parásemos, no lo vamos a hacer porque lo voy a cambiar ahora, pero si hiciésemos un poco, si los que sois aquí psicólogos de la sala, hiciésemos un poco el análisis de las portadas, se vería bastante cuáles son los míos, sin querer, porque es la realidad, o sea, se vería cuál es mi anhelo, Claro, os tendríais que leer todos los libros para entenderlo, así que entiendo que es un ejercicio que no vamos a hacer, pero no era consciente, este caso clínico así visto en vivo y en directo, pero esta es la realidad y por eso los libros de la psicología tienen sentido. Pero estos libros, a mí personalmente, pero cada uno lo suyo, me mueven a entender qué puedo hacer con mi vida, qué busco, qué tiene sentido, qué deseo, qué anhelo, que es algo que digo, venga, mañana seguimos. Por esto mañana seguimos. Pues si no, esto es muy complicado, ¿sabes? Que ser librera mola, pero tiene sus complicaciones. Que ser psicólogo es un trabajo precioso, pero tiene sus complicaciones. ¿Y qué es aquello en lo que yo digo, no? Que ser persona tiene sus complicaciones. Con todo esto, hablando de lo que es el libro, que es la lectura, a lo que me confronta, esa unidad, el terminar el sentimiento, ¿no? O sea, confrontar el sentimiento de soledad o de individualidad. En este libro, que es Toda la belleza del mundo, que es un libro muy bueno, os lo recomiendo mucho, de un chico que en unas circunstancias vitales que ocurren en su vida decide dar un cambio, lo deja todo y se hace vigilante de sala del Met. Y es un caso real, o sea, él cuenta su vida, su historia. Y es una maravilla. Esas circunstancias que le hacen dejarlo todo son circunstancias en las que también le hacen relacionarse de forma nueva con todo lo que tiene a su alrededor. Y contemplar la realidad de una forma completamente que tú te lo estás leyendo y estás pensando, yo no hubiese llegado hasta ahí, ni de broma hubiese llegado yo. Una de las múltiples citas que podríamos sacar de este libro, porque tiene muchísimo jugo y da muchísimo de sí, es una cosa que hablábamos antes, y es, él dice así, a veces no estoy seguro de qué resulta más extraordinario, que la vida esté a la altura de los grandes cuadros o que los grandes cuadros estén a la altura de la vida, ¿no? Como esta relación entre el huevo, la gallina el huevo, ¿qué va antes, ¿no? Y en realidad, aquí podríamos poner un por debajo, ¿no? Como un asterisco que diga, claro, el que vive en el cuadro, yo no solo encuentro aquello que tú has querido transmitirme, no solo encuentro esa escena que tú has representado, sino que te encuentro a ti. Y de repente, en la experiencia de la vida, nos encontramos todos. Pero Velázquez y yo, poco en común, poquísimo en común. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es posible que en la creación humana nos encontremos? Y es que ahí está la realidad. Por eso los libros, aparte de removernos y abrirnos tantas puertas, es que hablan de personas como tú y como yo, que un día lo materializaron así y hablaron de algo que es tuyo y mío también. Y entonces es increíble cuando uno descubre que hay una comunicación entre esas cosas y que yo me encuentro y hablamos todos el mismo idioma de formas muy diferentes, y de repente el arte, la literatura, él te habla de cuadros porque es vigilante de sala del Met, pero en los libros pasa lo mismo, que dices, qué barbaridad, ¿qué es? ¿Que somos así porque los libros nos han enseñado o los libros son así porque nosotros se lo hemos contado? O sea, ¿qué ha pasado? ¿No? Esa interconexión. Entonces, terminando ya, bueno, ¿qué tal de tiempo? Bien, ¿no? Sí, vale. Terminando ya, quería cerrarlo como en 4 puntos, ¿vale? Es por qué leer o recomendar libros
En realidad podríamos dejarlo ahí, pero siendo psicólogo en concreto, ¿por qué? O sea, ¿a cuento de qué? ¿Qué sentido tiene? Lo primero que hablamos es como la capacidad de narrar, porque me confronta con la idea de mí mismo e integrar lo vivido. Y cuando algo está integrado, ¿no? Muchos de vosotros seguramente pues, os especializáis en trauma, en apego, y veréis como cuando algo es integrado en la persona, cuando no se da esa sensación, ¿no? El trauma en concreto lo que habla es de aquella disociación donde algo se fragmenta, se separa por la incapacidad o la falta de voluntad de integrar esto en mi vida a día de hoy. No tengo la capacidad actualmente de esta realidad que estoy viviendo, sostenerla y vivirla congruentemente a lo que estoy, a lo que es, ¿no? Entonces es la experiencia del trauma. Y de ahí volvemos tiempo atrás, cuando ya me relaciono desde otro lugar, con otros recursos para poder integrarla, porque hasta que no lo integre es algo que es lo que decíamos, ¿no? La cosa que tengo ahí en el maletero constantemente haciendo ruido en mi vida. Es diferente a la metáfora. Esto, yo por ejemplo también trabajo mucho con metáforas, porque me da mucha riqueza, porque dinamiza un poco y porque me gustan las metáforas. ¿Qué ocurre con la metáfora? Que yo te estoy diciendo lo que significa cada cosa. Es decir, para así decirlo, está mucho más al servicio de mí misma. Yo tipifico las cosas, yo te digo, mira, Roberto, esto es como el mar, porque el mar le pasa y yo le pongo el valor y directamente estoy haciendo esa conexión con tu realidad y el símbolo que estoy utilizando. Y te estoy diciendo este símbolo que dónde entra en tu realidad y qué significa de tu realidad. Cosa que nos viene muy bien, muchas veces nos ayuda un montón, no es que tengan nada en contra de las metáforas, pero el libro tiene la capacidad de preservar y respetar la libertad del que lo lee. Entonces, yo te lo lanzo, pero no es esto va a ser así, de esta determinada manera, y esto va a significar para ti esto, otro, y esto. No, es a ver qué sacas tú, a ver a dónde te lleva, cómo te confrontan ante esta realidad. Genera un encuentro frente a la sensación de soledad, porque da la capacidad de entender y verbalizar las realidades más profundas y complejas, esto ya lo decíamos antes, ¿no? Y constatar que son compartidas. Entonces, no estoy solo, no me lo he inventado yo, no pasa nada, todo lo podemos ir andando, porque de repente descubro que esto no empieza y acaba en mí. Entonces, ahí da esa sensación de abrir el horizonte, de mirar más allá, de sentir como esa esperanza, de decir, ojo, igual hay otra opción de vivir esto, ¿no? Yo creo que esa sensación de posibilidad, porque me cuestiono y fomento el anhelo. Porque la carencia es verdad que la hay, es verdad y ahí nos encontramos, pero digamos que ese es el punto de partida. ¿Y ahora qué? O sea, es continuamente esa pregunta de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué haces con todo esto? ¿Qué quieres hacer? Es una pregunta, no es un... Y entonces tú, determinado, condicionado por tu existencia, esto es lo que va a ser, ¿no? La carpetita de tu vida, adelante, sigue con ello. Nada que ver, al contrario, ¿no? Es, ¿qué vas a hacer? Yo, como tu psicóloga, yo como tu librera, no te lo voy a decir como librera, pero cualquiera se debe decir, ¿y ahora qué? ¿Vale? Tienes toda la razón. Es que tienes mucha razón en muchas de las cosas que me has dicho. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres que hagamos con esto? Hay derroteros diferentes, hay muchas opciones. ¿Qué hacemos? No sientas esa realidad impuesta, no sientas que las cosas son o no son. Es esto, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y entonces, ya para terminar, estas son las 4 razones por las que creo. Y luego hay una también importante, y es que aprendemos a hablar. Los psicólogos que nos pasamos el día hablando y escuchando, es muy importante que sepamos hablar bien. Sobre todo porque enriquece muchísimo. Yo, cuando por X razones he tenido que trabajar un montón, no sé qué, y he leído menos en las últimas semanas, lo noto muchísimo en sesión. Pero muchísimo es muchísimo. O sea, la fluidez con la que hablas, la capacidad de entender, es como que se genera un poco el efecto guiri, como cuando estás hablando en un idioma que no controlas tanto, quieres explicar algo, pero no te sabes esa palabra y estás continuamente como dando vueltas alrededor, es como una cosa en la que te montas, que está abierto por arriba, te pones un cinturón y hay unas vías y tal, y 3 horas para decir montaña rusa, ¿no? Y esas 3 horas porque no sabes decir montaña rusa en alemán y esas 3 horas dando vueltas alrededor de algo. En cambio, eso nos pasa muchas veces, ese efecto guiri en terapia, que no tengo la palabra, no tengo el concepto, no tengo la realidad para decírtelo, y me estoy como dando vueltas y vueltas y vueltas y sí, es como cuando tú, y de repente dices, o sea, si yo tuviese la fluidez gracias a leer, pues me aportaría muchísimo, ¿no?
Con todo esto, sí, vale, no leo nada y tampoco lo voy a hacer, me da mucha pereza. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué libro tendría que leer en mi vida? En realidad, lo había puesto para psicólogos, pero en realidad es para todo el mundo. O sea, el libro que hay que leer en la vida, según el criterio de Rocío Burgaz, por supuesto, esto es importante, pero que un psicólogo considero que es fundamental. Si solo un libro, solo le voy a dar una oportunidad a un libro en la vida, es Los Miserables de Víctor Hugo. Este es un librazo que explica... He visto la peli, me da igual, no tiene nada que ver. He ido al teatro, nada que ver, ¿vale? Hay que leerse el libro, equipo. Es un librazo que explica la realidad del ser humano, su relación con lo social, el momento en el que vivo, las relaciones, o sea, es tan maravilloso cómo cuenta en tanta profundidad y explica tan bien tantas realidades a la vez, y te está pareciendo que es unas aventurillas de unos idealistas que luego se frustran, que tal, no sé qué. Habla del perdón, del anhelo, de la redención, o sea, es una cosa espectacular. Es este libro, el libro a leer, porque cada personaje tiene, no sé, sabes que hay tantas caras que es que te da para conocer muchísimo, te dota de recursos y te acerca a muchas realidades. Pero claro, no puedo hacer solo uno y he puesto dos más, que considero que tendríais que leer y que considero que como psicólogos, como personas, como seres humanos, como universitarios, la etiqueta que os encante. Pero son estos dos libros. Es El lugar seguro de Wallace Stegner, una novela norteamericana intimista que habla sobre la amistad, las relaciones, construir, ¿no? Como una joven pareja que crece, va para adelante y para atrás y te va contando, pues hay dolor, hay sufrimiento, hay pérdida, hay crecimiento, hay lo que plantamos hoy lo recogimos 25 años después, es maravilloso y súper bonito. Y Misericordia, por poner algún español, porque no tengo ninguno, y luego porque Misericordia hace falta en la vida leérselo, una novela costumbrista de Pérez Galdós, igual os habéis leído en el cole, igual no lo sé, pero también muy rica en el personaje, también muchas de las razones, o sea, muchas de las tensiones que veremos en las relaciones, en las etiquetas, en los conceptos, en las cosas, se ve mucho también en Misericordia, que es lo que tratamos en sesión, quería decir. Y con esto por mi parte he terminado. Yo ya